Estimadas y estimados, bienvenidos y bienvenidas a una charla con Iván Juliaquer, doctor en Ciencias Sociales, también conductor de la Batalla Cultural, bien, el podcast o uno de los podcasts de revista Anfibia, un podcast muy bueno, muy recomendable, sobre todo para aquellos y aquellas que nos gusta la política, la actualidad y sobre todo analizar los hechos de un modo complejo, ¿no? Con Iván vamos a conversar sobre lo que es periodismo, comunicación, redes sociales, posverdad. La idea es poder analizar el escenario, ¿no? Complejo que estamos viviendo en la actualidad. En este curso hemos leído algunos de sus artículos publicados en Cosecha Roja en los últimos meses y bueno, nos gustó bastante el enfoque que Iván le da a estos escenarios de polarización. Así que, Iván, mi primera pregunta, antes de comenzar con las preguntas de las y los compañeros y colegas, tiene que ver con estas notas, artículos que comenzaste a compartir en el último tiempo, ¿no? ¿Qué estás observando en los últimos meses o en los últimos años? ¿Qué complejidad estás observando en las redes sociales? Que crees que cambió, ¿no? Y que te lleva también a publicar estas notas. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por estar acá. No, creo que siempre es un dilema, ¿no? Siempre es una dificultad saber o sea, si pudiéramos definir esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas, cuáles son los desafíos hoy de la comunicación, de los medios, del periodismo en este contexto? Creo que, digo, si vamos a un pantallazo general y quizás voy a decir algo básico y que obviamente no es original, es que pensamos a principios de los 2000, se pensó a principios de los 2000, o sea, hace 15 años, 18 años, algo así, que Internet venía a democratizar la comunicación básicamente, que en un punto podemos decir que algo de esa promesa se cumplió, pero creo que se vio poco la doble cara, ¿no? Que tenía esa democratización de la comunicación, que no era solo la democratización de la comunicación, ¿no? Sino que había algo que traía Internet, que era un nuevo esquema de desigualdades, ¿no? Ahí a mí me gusta pensar en que, bueno, lo que se hace se vuelven a dar ciertas cartas, otras no, pero se vuelve las cartas al mazo y se vuelve a repartir y al final de todo vuelven a pesar cosas que pesaban en el mundo previo, ¿no? No sé, el prestigio, la clase social, el dinero, quiénes son los dueños las culturas, las tradiciones de cada país. Y en eso me parece que también, a diferencia de lo que se planteaba, no tanto en Internet, pero sí en cosas más ligadas a los discursos sobre la globalización y esas cuestiones, lo que vemos al final también es que, aunque hay tendencias globales o internacionales, finalmente siempre hay una traducción al terreno, ¿no? Traducción al terreno nacional, traducción al terreno regional, provincial, municipal, digo, hay un montón de cosas que terminan intercediendo y mediando y al mismo tiempo como capas de cosas que se van entremezclando, ¿no? Digo, así como el cine no significó que el teatro muera, Internet en un montón de cosas no, o las redes sociales no implican que los medios tradicionales mueran. Así que hay un montón bueno, repartir nuevas cartas, digamos, pero con algunas cartas que ya estaban, con un partido que ya había arrancado quizás, ¿no? Entonces, digo, ahí ya habría que pensar en esos esquemas. No sé, digo, se me ocurrió arrancar por acá, nada, para Una preguntita más y ya abro, así democratizamos también la palabra acá en el curso. Vos, bueno, estudiaste en tu doctorado el esquema de comunicación tanto en Argentina como en Uruguay como en Bolivia, ¿no? De hecho, en parte así nos conocimos por estos temas en común. ¿Observás algunas características particulares del caso argentino en comparación a la región o el mundo? Sí, sí, bastantes, de hecho, ¿no? Creo que hay varias particularidades argentinas.
Hay algunas particularidades latinoamericanas, ¿no? Que primero uno tendría que pensar cuando se piensa en general los temas de medios, los temas de periodismo, y ahí me parece que siempre hay una traducción muy mal hecha, ¿no? De las teorías y de las ideologías profesionales que funcionan en ciertos países y que en estos países funcionan de otra forma, ¿no? Hay algo ahí que se pierde en el camino, en las traducciones siempre, que hace complicado, ¿no? O sea, digo, no sé, yo creo que si yo les digo Fox, todos van a pensar que, bueno, que saben que es un medio de trampista, que, o sea, o muy del Partido Republicano en Estados Unidos, que tiene un discurso muy crítico de todo lo que tenga que ver con los demócratas, una línea editorial bajada todo el tiempo, o sea, conductores que permanentemente hablan a cámara y que la información pasa a un segundo plano y qué sé yo. Ahora, si trasladáramos eso a la Argentina actual, creo que en los canales, Argentina es el país que proporcionalmente más canales de noticias tiene en el planeta, y al mismo tiempo son canales de noticias donde básicamente lo que solemos encontrar son editorialistas, ¿no? O sea, personas que se presentan como periodistas, que hablan, o sea, que supuestamente, digo, ningún canal de noticias dice la información primero, todos dicen la realidad, la información, acá enterate, esto es lo que pasó hoy, qué sé yo, pero el contrato principal de la mayoría de los canales es que un tipo te va a estar hablando a cámara y bajando línea, ¿no? Esto, que no quiere decir que sea privativo de la Argentina, me parece que la gran diferencia en la Argentina es que el mainstream es eso, y son varios los que hacen algo similar, ¿no? O sea, como lo dominante en la Argentina es ese tipo de lógica. Y después, sin ir a tanto detalle, pero cosas que me parece que son importantes si uno comparara el caso argentino con otros países, digo, yo diría tres cosas, ¿no? Tres cosas que hacen particular a la Argentina en el contexto latinoamericano. Primero, que tenemos el gran grupo mediático más concentrado de toda América, ¿no? Clarín. Clarín es el grupo mediático más concentrado de toda la región. Es cierto que hace 15 años era comparable a Globo y a Televisa, o sea, en México, en Brasil y en México, pero la gran diferencia y el gran salto que pegó Clarín, que es un problema grande para la concentración, pero sin duda es un gran éxito comercial para el grupo, es haber comprado Telecom y haber entrado en las telecomunicaciones, ¿no? O sea, digo, en general, los medios tradicionales no son coincidentes con el mercado telecomunicacional, ¿no? En general, en los otros casos, lo que empieza a pasar es que los medios tradicionales pierden cierto poder, siguen siendo los medios más consumidos, incluso en el mundo digital, pero es cierto que empiezan a perder parte de su poder. ¿Cuándo no perdés el poder? Cuando sostenés esa concentración mediática en los medios tradicionales, pero al mismo tiempo tenés el gran negocio futuro de las comunicaciones, ¿no? Que son las telecomunicaciones. Bueno, entonces, eso primero hay que pensar que cuando hablamos de concentración, cuando pensamos que, no sé, digo, el gobierno que te caiga mejor o peor, pero si hablamos de gobiernos del centro hacia la izquierda en general en América Latina, cuando a veces se piensa que los vínculos fueron similares con medios que en general tenían líneas editoriales contrarias, hay que hacer esa clarísima, me parece, distinción. Que, por ejemplo, nada, en el caso de Bolivia no tenemos gran grupo mediático nacional, y la empresa de telecomunicaciones más importante de Bolivia es Entel, que el Estado la renacionalizó, ¿no? Entonces digo, ahí ya tenés en Uruguay, la empresa en el año 92 se llamó un referendo, y la empresa de telecomunicaciones, que hubiera sido la Entel Argentina, que se llama Antel, y que en ese momento era el teléfono, pero que es fundamental porque el cableado de teléfono fue lo que después permitió que Telecom y Telefónica en la Argentina sean los dominantes del mercado de Internet fija, ¿no? Y después también de teléfono móvil, o sea, toda una capacidad instalada que fue clave para los negocios que se abrían. En Uruguay hubo un referendo convocado por distintos organismos de la sociedad civil que no estaban en el gobierno, cuando empezó la ola privatizadora en los 90 en Uruguay, para frenar eso y para frenar sobre todo la privatización de Antel, que era la empresa de telecomunicaciones. Y en Uruguay sigue siendo, o sea, la telefonía fija, internet fija en Uruguay es monopolio de Antel, y la empresa de telefonía celular más importante es Antel también. O sea, ahí
hay otras empresas, pero la más importante es Antep. Entonces, bueno, primero un tema de estructuración mediática. Y diría una segunda cosa para no hacerla tan larga. La segunda cosa para mí es el cambio podríamos decirlo, en las culturas periodísticas o en las prácticas periodísticas, ¿no? Yo en Bolivia y en Uruguay, pero te diría que en casi todos los países de la región, si bien muchos los miro más desde afuera, entonces quizás alguien me puede decir, no, pero mirá que en tal país puede ser, o sea, no lo descarto, pero me animo a decir que en Chile, en Ecuador, en Brasil está un poco más disputado, pero diría que incluso está más disputado que en la Argentina. En la Argentina hay dos problemas para mí de distinciones grandes, que son la falta de distinción entre el área editorial y el área empresarial, digamos, o sea, que es, los propietarios tienen mucha voz y mucha participación directa en el trabajo cotidiano de los periodistas, que esto no quiere decir, o sea, sin ingenuidad, ¿no? No quiere decir que en los otros países los dueños dicen, tengo un medio como, pero no me importa, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Obviamente elige a quién va a dirigir, digo, están en eso, pero digo, no están en el día a día de la redacción, que eso en la Argentina, algunos dicen desde el 2008, pero yo pienso que es posterior, creo que es 2010, 2011, los empresarios están muy encima, los propietarios están muy encima del trabajo de los periodistas, de la enorme mayoría de los periodistas que están en donde se corta el bacalao, ¿no? O sea, digo, no sé, digo, después hay periodismo, sabemos de distintos, estoy hablando en general más del periodismo político, el periodismo económico que trata temas sensibles, o sea, estoy hablando de ese periodismo, ¿no? Obviamente, no quiere decir que todo lo otro caiga en esa cuestión. Y la otra indistinción que no está clara en la Argentina es la indistinción entre el discurso de opinión y el discurso de información, ¿no? Que también es algo que se sostiene en el periodismo profesional, que se dice, bueno, el periodismo profesional tiene, no sé, por algo en general los diarios tenían una sección de opinión y una sección de información, pero eso se fue rompiendo en la Argentina hace mucho, y creo que eso también es una vía mucho más fácil de intervenir de los propietarios, ¿no? Digo, cuando vos tenés que intervenir sobre una opinión, que igual no quiere decir que eso no implique que no intervengan sobre la información también en la Argentina, y me parece de manera muy llamativa. Pero cuando vos tenés que intervenir en una opinión, al final no tenés que movilizar hechos, sino pareceres. Entonces, si una persona piensa una cosa, bueno, después puede pensar otra, digo, no hay tanta dificultad ahí. Entonces la intervención siempre es mucho más fácil. Entonces me parece que esas dos distinciones que en la Argentina son muy difíciles de hacer, en otros países, al menos como ideario profesional, funcionan. Digo, en general un redactor, no sé ustedes, probablemente algunos de ustedes laburan en medios, pero en general en la Argentina, aunque las redes sociales con las redes eso nos resulta a todos más difícil, ¿no? Separar una cosa y otra, a todos y todas, digo, no es algo privativo del periodismo, pero en el periodismo, y ya Clarín lo hacía a fines de los 2000, un periodista que cubría algo informativo después escribía una columna en el medio del diario que te explicaba y te bajaba línea de qué era lo más importante de esa nota, ¿no? Y no había dificultad ahí. Por ejemplo, en Uruguay, cuento una pequeña anécdota, José Mujica, Pepe Mujica, cuando fue presidente, hablaba siempre con Búsqueda, que es un semanario conservador, de línea editorial muy conservadora, con editorialistas que en general le pegaban bastante al gobierno. Pero el chabón salía en general casi todos los miércoles, creo que sale de Búsqueda, o no me acuerdo si los miércoles cierra y sale los jueves, pero en general le dedicaban la tapa a él porque él hablaba con dos periodistas. Ahora, ¿cuál era la garantía que tenía él? Que él sabía que lo que él hablaba salía informativamente y que después en las páginas editoriales lo iban a matar. Pero digo, ahí no había dificultad porque los periodistas con los que él construyó confianza son los mismos, o sea, eran periodistas que laburaban sobre la información y pensaban, bueno, al presidente le damos las páginas. Digo, no era que esos periodistas después escribían las notas de opinión. No sé si se entiende, pero digo, en Argentina eso siempre está mucho más mezclado. Bien, bueno, abrimos el espacio para preguntas. No sé quién querría comenzar. Adelante, Martín.
Empiezo yo. ¿Cómo estás, Iván? Mucho gusto. Te iba a preguntar otra cosa, pero con respecto a esto último que decís, me quedé pensando y te quería preguntar por qué pensás vos que pasa esto acá en Argentina o en Brasil, que también lo mencionaste, y no en otros países. O sea, ¿por qué no se puede hacer esta distinción entre lo que es la información y la opinión? Y también lo anterior que habías comentado, o sea, la indiscusión de los empresarios dentro de lo que es el plano periodístico en sí. Sí, está bueno. Yo justo, nada, justo fue mal timing porque ayer justo cerré una nota para Cosecha Roja sobre, un poco sobre este tema en realidad, que es un poco el dilema del vínculo entre dueños y periodistas, ¿no? O sea, escribí algo sobre eso que iba a salir hoy, al final me dijeron que tenían un montón de notas y que la pasaron para la semana que viene, así que no está ahí, pero digo, ahí un poco trataba de plantear este dilema. Y, y yo digo, no tengo tan, o sea, digo, en principio digo, voy a decir hipótesis, no es que te digo, esto es lo que pasó, ¿sí? O sea, sí podría constatar que en Argentina pasan esas dos cosas, ¿no? Pero ¿por qué? Yo diría en principio que la tradición argentina de escritura suele ser una tradición donde el periodista es más protagonista, ¿no? Hay algo también que pasa mucho en la Argentina, que no lo nombré anteriormente, que es un concepto que a mí me gusta, que suena mal, suena mal, pero en realidad es un concepto más que viene de una palabra del francés que es vedette, que para nosotros significa otra cosa, en general vedette, que no sé, pensamos en Moria Kazan, por decir algo, pero vedette, o sea, vedette en Francia podría ser estrella, digamos, ¿no? Una estrella periodística, y para mí ahí hay una pregunta, ¿no? En esos países, ¿hay vedettes periodísticas? O sea, en cada país hay vedettes periodísticas. ¿Y por qué se caracterizan las vedettes periodísticas? Bueno, se caracterizan un poco por la indistinción de los discursos, ¿no? Y porque al mismo tiempo las vedettes periodísticas, de alguna forma, lo que hacen es colocarse ellas o ellos, o las estrellas, digo, colocarse ellas, aunque en general siempre son ellos, o sea, hay muy poca vedette periodística en Argentina mujer, por no decir casi ninguna. Digo, en general son varones, en general tienen cierta edad, o sea, en general, bueno. Y las vedettes periodísticas en general tienen esta indistinción discursiva y al mismo tiempo movilizan a la gente a través de su palabra, ¿no? Eso lo dice Gabriel Bomaro bien en un trabajo que está muy bueno, que es más sobre los 90, que se llama, hay un libro de él que se llama Lo que quiere la gente. Y ahí justamente una de las cosas es el periodista o el conductor de programas políticos que invita al político elegido, que a veces puede ser el presidente, o un diputado, o un gobernador, y el periodista le dice, la gente quiere saber esto, ¿no? O sea, el periodista como representante de la gente ante el representante institucional de la gente, ¿no? Ahí hay algo muy de los 90 en la Argentina, que creo que en los 90 Martín Sivak dice, bueno, no sé si alguna vez se lo escuché decirlo y no sé si lo escribió, creo que sí, pero al menos se lo escuché decir, que él decía que en los 90, él trabajando de periodista, ser periodista era más prestigioso que ser médico, ¿no? O sea, en los 90 ser periodista era lo más prestigioso de todo. Bueno, hoy no es así, ¿no? Claramente. Si son periodistas, me imagino que, digo, no sé, después hay discusiones, todo, qué sé yo, pero en general no es que el prestigio social del periodista sea enorme. Perdón. Perdón. Ahí está. Bueno, entonces, digo, me parece que hay algo ahí que habría que pensar que para mí eso se empieza a romper sobre todo. Yo creo que hubo una indistinción profesional desde siempre. Nunca los periodistas sintieron que había una clara distinción entre la información y la opinión. Ahora, ¿qué era lo que pasaba antes? En general, el periodismo de investigación, que también explota en los 90 en la Argentina, no tuvo tantos intérpretes como gente que se reclamó eh, legítima representante de eso, ¿no? O sea, digo, hay un montón de periodistas que dijeron, yo en los 90 estudié esto, investigué esto, y al final el periodismo de investigación no fue tan amplio como se dice. Cualquiera que hacía un libro en los 90 decía que en realidad había hecho un libro de investigación y más o menos, algunos habían hecho
libros de investigación. Otros habían hecho libros de opinión, pero en ese sentido hubo un salto profesional importante en los 90 en la Argentina, fue el periodismo de investigación. Ahora, eso nunca se institucionalizó. Yo diría, uno de los problemas que tiene la Argentina es que no hay un colectivo que resguarde las prácticas del periodismo, ¿no? Yo ahí nombraba justo dos casos, que es un caso reciente en Perú y un caso reciente en Francia, pero en la nota esta que les decía, nada, en Perú hay dos canales que cambiaron de línea editorial antes de las elecciones. Rápidamente pusieron un gerente de noticias y le dijeron, bueno, ahora vamos a apoyar a Keiko Fujimori, no a Pedro Castillo. Y renunciaron 10 periodistas. En Bolivia, cuando fue la guerra del agua, hubo una redacción entera que renunció en contra del tratamiento que había hecho el medio sobre esos hechos, ¿no? Digo, esas cosas en la Argentina no la vemos. O sea, hoy vemos que ayer renunció Nora Bar, no sé si la vieron, si la conocen, Nora Bar es la periodista científica más importante de la Nación, renunció. Hubo una carta de la comisión interna, a mí me llamó la atención, que dijo, bueno, en la Nación el periodismo importa nada. O sea, ese fue el comunicado oficial, que eso me llamó la atención. En general no es algo que pase en la Argentina, pero en general la articulación actual de los periodistas es mucho más por las condiciones de trabajo de un sindicato clásico que por las condiciones profesionales. Eso, Damián, digo, vos lo conocés mejor que yo, pero en Bolivia hay mucha institucionalidad periodística. Después eso puede salir para un lado o para el otro, ¿no? O sea, yo era mucho más optimista respecto de la institucionalidad periodística en Bolivia antes de lo que pasó en noviembre de 2019, ¿no? Ahí me cambió todo, porque digo, yo pensaba que la autorregulación periodística iba a ser buena, y la única crítica que vi pública de periodistas fue de Periodistas de la Razón, el único medio que no se plegó a la salida de Evo Morales, que fue un comunicado de los trabajadores de ese medio diciendo estamos en contra del editorial que dice que fue un golpe de Estado, ¿no? Fue el único. Cuando vi un montón de otras cosas que me hubieran llamado la atención y que hubiera pensado que iba a reaccionar el colectivo periodístico. Pero digo, en principio me parece que es eso, y después hubo un tema que es muy grande, que a mí me pasó y que lo he encontrado entrevistando a periodistas. Sobre todo, para mí, el corte grande del periodismo, mucho dice, es 2008, ¿no? La crisis del campo. Pero para mí es 2010, 2011 y sobre todo en 2012, ¿no? Como que ahí explota. Que sobre todo con el programa, con PPT, o sea, con el programa de la Nata, que ahí ya no hay vuelta atrás, me parece. Y creo que ahí lo que pasa, y es muy fuerte, es que se arman dos polos, hay una escena mediática dividida en la Argentina. En los 90 lo que hubo era un consenso. O sea, siempre hubo un momento en que tenías que volver a jugar ciertas reglas de juego y había ciertas reglas compartidas entre los periodistas. Eso se cinde, se rompe. Y en cierto momento también hay una noción que me decía un editor de Clarín, o sea, con un cargo no arriba, pero con vínculo con arriba, o sea, relativamente importante, me decía, nosotros no desmentimos nada porque digamos verdades o digamos mentiras, nos van a decir que estamos mintiendo. Entonces digo, esa lógica llevada al extremo es un problema, ¿no? Es un problema. Y creo que un poco lo que estamos viendo son los legados de esa lógica, ¿no? Los legados de que como el otro siempre miente, primero, nada de lo que dice es cierto, y por otro lado, al mismo tiempo, ¿cómo recompones? ¿En qué momento? Bueno, ¿en qué momento decís, bueno, no, pará, no sé? Lo que dice Joaquín Morales Solá es cualquier cosa, por decir un ejemplo, pero, no sé, la nota de tapa o tal información, bueno, es lo que hay, es el hecho, ¿no? Y ahí me parece, digo, como una distinción que yo hacía más en el estudio de Bolivia y de los medios durante los gobiernos de Evo Morales, es que en Bolivia la discusión, sobre todo hasta 2019, ahí se rompe un poco, siempre fue más sobre la interpretación de los hechos que sobre los hechos, ¿no? Y en la Argentina, desde 2011, 2012, ya la discusión es sobre los hechos. No se comparten los hechos. O sea, ya hoy no se comparten los hechos. Y entonces, perdón, digo, estoy yendo para otro lado, pero lo que quiero decir es que en ese sentido, cuando ya los hechos no importan, triunfa aún más el que moviliza opiniones que al mismo tiempo
es la posición más cómoda para los dueños. Porque vos cuando sabés más o menos cómo opina una persona, te conviene poner eso que la agenda de hechos, que siempre puede traer algún hecho que te resulte más incómodo que un parecer, ¿no? Digo, en ese sentido me parece que ha pasado algo de eso, y yo en eso creo que también la Nata ha hecho escuela en algo que hoy parece natural y que hoy sucede. De nuevo, hay cosas que alguien rompió y después se asumen. Que la Nata en su programa mezclaba 3 registros. Te recibía haciendo chistes con imitadores, después te presentaba las investigaciones y después hacía una editorial. O sea, humor, información y editorialización. La misma persona. Hoy en general, si escuchás la radio, vas a ver que casi todos los programas tienen imitadores. Y en general los imitadores no imitan a todos por igual. Siempre imitan al que la línea editorial más en contra considera. O sea, en general, digo, ahí hay algo que ya es difícil. Me parece que ahí hay algo que se fue armando. Digo, en algún momento se rompe y se va armando. Bien. Seguimos haciendo circular la palabra. Vamos con Federico. ¿Qué tal, Iván? Un gusto. ¿Cómo andás? Recién decías que la sociedad no descree del periodismo como profesión por las diferentes cuestiones que has enumerado. Yo lo que te quería preguntar puntualmente es si crees que la pandemia potenció esta situación y qué salida le des vos al periodismo en cuanto a la creencia, ¿no?, de la sociedad, para que la gente vuelva a creer, ¿no?, en un periodismo. Más allá de que obviamente todos somos seres subjetivos y que tenemos un pensamiento personal, yo en lo particular no creo en las personas que se consideran seres apolíticos. Hay un montón de cuestiones que no están ajenas los periodistas, todos los que estamos acá. Pero puntualmente preguntarte para dónde crees que va el periodismo después de la pandemia y si crees que la pandemia profundizó esta descreencia de la sociedad hacia la profesión. Sí, yo creo que según lo que he visto, en realidad no. O sea, hay un informe, si les interesa, de reporte. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, después se lo mando, pero se llama el Digital News Report, que básicamente lo que hace es ver cuál es la confianza en las noticias digitales, que básicamente es una forma de indagar a través de ellos en la confianza en la palabra de los periodistas, ¿no? Y en la Argentina y en general en el mundo no se ha visto que la pandemia haya desmejorado eso. O sea, como que sigue siendo escala baja. En Argentina la confianza en los medios y el periodismo, digo, en general vienen juntos las preguntas. Ahí habría que quizás estaría bueno pensar en un estudio que pueda tener más claramente distinguidas las cosas, ¿no? Porque digo, ahí siempre, yo no lo aclaré, pero me parece que todos compartimos que al final de cuentas, o sea, no es lo mismo el periodismo que los medios, en los que trabajan, no es lo mismo. Y a mí también otra cosa que me gusta distinguir es que no es lo mismo los periodistas que el periodismo, ¿no? O sea, digo, en general después hay lógicas profesionales y para mí yo creo no perdón, voy a decir algo medio pesimista, pero bueno, estamos hablando un poco de eso. Digo, para mí el gran problema del periodismo en general no es cuando mirás la base de la profesión, sino cuando mirás para arriba, ¿no? O sea, cuando mirás para arriba y pensás cuál es el camino que llevó a las personas que están arriba a tener ese lugar, bueno, muchas veces hay excepciones, pero muchas veces no son los caminos de cumplir el manual de lo que el periodismo debería ser y, no sé, y la rigurosidad informativa y la justeza y la mejor investigación y la mejor pluma o la mejor, digo, no es lo que suele pasar, ¿no? O sea, no es lo que suele pasar. Pero bueno, tu pregunta era otra, Federico, perdóname. Digo, ¿cómo se sale de esto, no? ¿Cuál es el periodismo post pandemia? Justo ahora terminé de editar un libro justamente de Anfibia, donde hay 15 directores de medios, directores, editores, que piensan un poco el futuro del periodismo, ¿no? Y en principio, siendo así nuevamente en este camino del optimismo,
Sí diría que no está claro, ¿no? O sea, no está claro, no queda del todo claro hacia dónde va el periodismo, cuál es el futuro. Pero yo creo que en ese sentido una pregunta fundamental que tienen que hacerse los periodistas y el periodismo es qué rol van a tener los periodistas y el periodismo y qué formas de luchar contra lo que parece una inercia hoy dominante, que es lo que importa es el tráfico, no las noticias. Lo que importa es la atención, no la información. O sea, la atención de las audiencias, ¿no? O lo que importa también, y lo sabemos, y nada, para no ser ingenuo, también lo que importa es, bueno, sostener cierta línea editorial por beneficios económicos, políticos, lo que estén buscando ciertos medios, que en ese sentido los periodistas, siempre un periodista tiene poco poder ante lógicas grandes y ante grandes empresas, ¿no? En ese sentido me parece que lo que empezamos a ver, y me parece que hay un montón de eso, son experiencias más basadas en el periodismo, ¿no? Hay un montón de experiencias más basadas en el periodismo sustentables. Digamos. En Argentina yo creo que hasta hoy no hemos encontrado un medio así. El diario AR es un intento, el diario.ar es un intento, pero yo creo que en general los modelos de suscriptores que funcionan muy bien en Argentina, por un lado son los de Clarín y La Nación, que tienen una complicación que es que en realidad básicamente son tarjetas de servicios lo que te expresen. O sea, digo, no, eso también digo de mi trabajo de investigación. Una vez uno de los dueños de Clarín junto a toda la redacción y les dijo, bueno, ustedes ya, o sea, tienen que saber que lo que ustedes hacen es un servicio para el dueño de la 365. O sea, digo, como basta hablar del periodismo, de esto, lo otro, ustedes lo que hacen es cumplir un servicio para los dueños de la tarjeta 365, ¿no? O sea, digo, ahí, bueno, el periodismo importa menos, ¿no? Después tenemos, no sé, la experiencia del Destape, que en general, digo, no lo he estudiado, pero digo, en principio diría que es un modelo de suscripción donde lo que importa antes que la rigurosidad informativa, o lo que moviliza, perdón, a los que se suscriben al Destape, no es la rigurosidad informativa equilibrada, sino básicamente un medio que representa tu visión del mundo, ¿no? Digo, y que de cierta manera, bueno, le apoyás de esa forma. Digo, en eso que vos decís, Federico, quizás, bueno, quizás a eso vamos, digo, no sé, de última, y podríamos pensar que Clarín y La Nación también representan ciertas miradas del mundo, ¿no? Esto es así también. En ese sentido, yo pienso que un medio más equilibrado en la Argentina, que sería el diario AR, o al menos que pretende eso, digamos, después nada, habría que analizarlo, etcétera, pero digo, un medio que se pretende más equidistante, más informativo y qué sé yo, no tiene gran capacidad de movilizar audiencias en Argentina para decir, no, vamos a defender al periodismo, como sí pasa en otros países, con ejemplos como el New York Times. Pero digo, el New York Times, que es el éxito mayor de suscriptores, voy a decir de memoria, así que le puedo pifiar, creo que tiene 6 millones y medio de suscriptores en un país que tiene muchos más habitantes que la Argentina, ¿no? Y además, descuento, tampoco lo sé, pero seguro, que el New York Times no tiene solo suscriptores de Estados Unidos, tiene suscriptores seguramente de un montón de otros lugares, ¿no? Entonces ahí siempre tenés la dificultad de estar en la periferia. Por más que si estamos en Buenos Aires, estamos en el centro de la periferia, ¿no? Digo, ahí creo que ahí hay ciertas dificultades. Pero ¿cuál veo el futuro del periodismo? Yo creo que el periodismo sigue estando y creo que la disputa grande pasa por definir qué es ser periodista. Porque en realidad, digo, ahí uno podría pensar, no sé, no voy a dar nombres porque es odioso, pero digo, no sé, a veces uno podría decir, tal, no sé, tal conductor que se la pasa insultando a cámara, ¿es periodista? Bueno, uno podría decir, no, para mí no es periodista. Pero digo, después si haces una encuesta en la calle y le preguntas a la gente, no sé, nombrame 3 periodistas, seguramente te van a nombrar, la mayoría de la gente, más ese estilo de gente que otra que quizás te parece más rigurosa o que cumple más con los estándares profesionales, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una disputa ahí para dar por la profesionalidad, por decir, bueno, no todo está permitido, no todo se puede hacer, y creo que esa solución solo puede ser articulada entre varios, o sea, no puede ser una persona sola, porque si no te pasa lo de Nora Bar, que está todo bien, o sea, digo, entiendo a Nora Bar que se va de La Nación porque, nada, en un medio la periodista científica quizás más reconocida de la Argentina, trabaja en un medio que ya dice algo de las vacunas y no sé,
y el mismo medio le da más relevancia en su home a otra nota que dice lo contrario de las vacunas, bueno, que en algún momento, además de un montón de cosas que no conozco, en algún momento la periodista diga, bueno, me quiero ir, ¿no? Pero digo, más allá de eso, también hay algo ahí que me parece complicado, pero digo, también las redes y los medios digitales en eso me parece que dan herramientas, ¿no? Y dan, o sea, hoy el precio de entrada a los medios es mucho más bajo, pero bueno, eso no quiere decir de nuevo que se terminen las desigualdades, porque aún así los grandes medios suelen ser los medios que les iba muy bien en el mundo anterior, ¿no? Bien, ya está abierta ya una cola de manos alzadas, así que se pueden ir sumando. Vamos con Rodrigo Reschia. Yo lo que te quería preguntar es qué opinas sobre los editorialistas en redes sociales que no son precisamente periodistas, pero son editorialistas como Emanuel Danan, como ese tipo de personas, digamos. Hay otro que se llama Tipito Enojado, que también habla sobre economía, que habla sobre... O sea, ¿qué opinas de ese tipo de gente que hace periodismo o editorialismo en redes sociales y no está bancado, digamos, por ningún gobierno, ni por la oposición, ni es por Patreon, digamos, pero son editorialistas, pero a la vez no son periodistas? No, está buenísima la pregunta. Primero digo, aclaro nuevamente, no soy para nada especialista en esto, ¿no? En lo que me preguntas, pero digo, me parece que en ese sentido hay un montón de cosas que permiten los medios digitales que antes eran mucho más difíciles y no conozco, perdón la ignorancia, pero no conozco los dos ejemplos que diste, digo, pero quizás incluso para sostener líneas que no son cómodas o no sé, o habituales en ciertos medios, también eso, los medios digitales permiten un montón de cosas, ¿no? Pero digo, al mismo tiempo también hay un montón de cosas que vienen cambiando desde abajo. Justo también una cosa que leí ayer a partir de la presentación de este informe que les decía sobre las noticias digitales, decían que en los países donde hay conexión a internet grande, hoy los medios impresos son un nicho para la gente mayor de 55 años. Y son el mismo nicho que la información vía Instagram y TikTok para la gente entre 18 y 25. O sea, decía, es la misma cantidad de gente que mira noticias de 55 en adelante, el porcentaje, es el mismo porcentaje que lo que mira noticias de 18 a 25 en estas dos redes que les decía. A mí en principio, digo, me parece que me parece que es parte de lo interesante de la tecnología actual, ¿no? De espacios que se abren y de posibilidades de discutir. O sea, nuevamente, no conozco estos dos ejemplos, entonces no sé cómo son ellos, pero digo, si hablamos más de youtubers o no sé si son youtubers los que me nombraste, Rodrigo. Son youtubers, pero más que nada, oyéndose al plano general, ¿no? ¿Qué opinas de los que toman el rol como periodistas o editorialistas, que en realidad en su base no son periodistas, sino son más youtubers, más... Bueno, creo que ahí, digo, ahí también lo que vemos de alguna forma es lo que ha habilitado eso, los medios digitales, que es que un montón de gente que antes quizás le costaba más tomar la palabra, la tome, pero digo, siempre en los medios informativos hubo espacio para editorialistas, para opiniones, para gente de afuera especialista en ciertas cuestiones o que sabe más de ciertos temas o que escribe una columna o que participa de invitado. Eso me parece que siempre estuvo. Lo que pasa ahora es que muchos toman la palabra en primera persona, ¿no? Digo, eso seguramente ustedes lo habrán visto, pero digo, esta idea del mundo en que vivimos, donde todos somos todos tenemos también nuestros propios medios, ¿no? O sea, y nos manejamos en distintos registros. Ahí después te puede ir mejor o peor, pero digo, sin ser ingenuos, ¿no? También, lo cual no quiere decir que no la puedas pegar, ¿no? O sea, digo, hay un montón de youtubers o, no sé, o gente que hace otras cosas, pero que aprovecharon los medios digitales para esas cosas, digo, no sé, desde la música, gamer, lo que sea. Digo, hay un montón de gente que entró en esos lugares quizás sin recursos, pero también hay un momento en el que
el que tiene recursos, más recursos, en general tiene más posibilidades, como antes, ¿no? Y el que es más impulsado por medios tradicionales, que levantan lo que hace, que lo difunden y qué sé yo, también corre con ventaja. Pero digo, en principio me parece que hay algo ahí, y que quizás ese es el dilema que tiene el periodismo, no sé si ibas por ahí, Rodrigo, pero digo, yo lo tomaría por ahí, que es el dilema del periodismo, que es cuál es tu rol cuando parte de lo que vos hacías lo puede hacer cualquiera, ¿no? O lo hace cualquiera, más que lo puede hacer. ¿No? Sí, yo iba, por Bien. ejemplo, para eso. Sí. Así Sí, que, ahí me parece entonces que en Argentina estamos en un problema mayor que en otros casos, porque todas las teorías sobre, por ejemplo, desinformación, fake news, que nada, me contaba Damián que algunas cosas vieron sobre estos temas, digo, todas las teorías en general parten de la base de que las redes sociales y los que circulan por los medios digitales son los que difuminan desinformación y fake news, y que los medios tradicionales son los que en definitiva te dicen, no, para, esto estaba mal, esto no era así, y son, cuando en Argentina sabemos que no funciona así. claro, no. Entonces, No, ahí hay no. un problema que es la devaluación de la palabra, y para mí la devaluación de la palabra es grave sobre todo para los que tienen menos recursos, porque cuando no vale la palabra, ¿qué vale? El poder, otro tipo de poderes. Siempre cuando algo se vacía, algo lo llena, ¿no? O sea, no hay nada, nunca hay espacios vacíos en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico. Entonces, cuando la palabra, que es una herramienta fundamental para un periodista, o sea, cuando la palabra, o sea, si hay algo que vos no podés decir como periodista, es yo te voy a mentir, ¿no? O sea, digo, como periodista uno no podría decir, bueno, no sé, vení que yo te voy a mentir. Básicamente vos tenés que firmar un contrato, no lo firmás, pero digo, hay un contrato implícito que es que vos vas a decir la verdad, o al menos la verdad tal y como la conocés, digamos, hasta donde pudiste, pero que no vas a mentir. Bueno, eso, que en general me parece que se hizo más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, eso que se hizo mucho en la Argentina, creo que también devaluó más aún la palabra del periodismo, y en realidad los jodió a los que quieren laburar de periodistas. No, más allá de esto que vos decís, Rodrigo, que es un problema mundial, que es hasta qué punto el periodismo tiene lugar. Junto con esto, digo, para no pensar que hay gente mala que maneja una Matrix y después la sociedad es buenísima, y en realidad el problema de la sociedad es solo la información. Sí. Digo, me parece que hay algo que es fundamental, y también saberlo, que es que quizás siempre fue así, pero la fragmentación, la segmentación social nos llevó a profundizar todo esto. En general circulamos por barrios donde somos mayoría, eso lo dice Ernesto Calvo, y en general donde más o menos piensan como nosotros, ¿no? Y la lógica algorítmica también hace que todo el tiempo escuchemos a gente que nos cae bien, o que piensa más o menos como nosotros, y entonces ahí también importa mucho más el parecer o la opinión, o lo que llama Natalia Aruete, o sea, todo el tema de la polarización afectiva, ¿no? Lo que te genera buenos sentimientos, y no cosas más que te cuesten desde el punto de vista afectivo. Entonces circulás más por esos lugares que por otros lugares. Entonces eso también es un problema para el periodismo, porque el periodismo, digo, entendido desde los manuales, también el periodismo a veces va a decir cosas que quizás no son tan lindas, ¿no? O tan cómodas. No, sí, obvio. Yo, por ejemplo, empecé a descreer del periodismo televisivo muchas veces y encontré un refugio, digamos, en el periodismo de redes sociales, como, por ejemplo, no sé, con Eduardo Presto Felipo, El Presto y ese tipo de periodistas, digamos, que son de redes. Está bien, sí, sí. Digo, también, nada, eso, digo, me parece que también siempre hay que tener en cuenta, me parece que, o sea, digo, eso no, o sea, que uno señale eso no quiere decir que uno quede afuera de esas lógicas, ¿no? O sea, que uno pueda describir situaciones donde uno quiere circular por lugares donde son mayoría, o no quiere escuchar ciertas informaciones que le pueden resultar incómodas, no quiere decir que uno esté exceptuado de participar en lugares donde quizás, nada, eso, no son espacios Ahí, plurales, o no son lugares donde pueda pasar eso. en esa Bueno, línea, muchas gracias.
En esa línea, Iván, ahí bueno, con Rodrigo y con los chicos también siempre hablamos, que me parece que en la formación periodística, ¿no? También esto que vos decís, que es un concepto, ¿no? Que manejan Natalia y Ernesto, ¿no? O como que cada uno tiene su propio diario de Irigoyen, ¿no? Señalan en alguna entrevista. También la importancia, ¿no? De escuchar discursos diferentes a los nuestros, ¿no? Que a veces es algo que, vos ahí hablaste, creo, de la incomodidad, pero que bueno, que en una formación, en la ciencia, está bastante practicado, ¿no? A veces nosotros en el rol de periodistas y de audiencias, a veces no siempre aplicamos esa lógica, ¿no? Salir de la zona de confort, salir de nuestras propias burbujas de sentido y justamente buscar discursos que nos generen ciertas incomodidades y que sean diferentes, ¿no? Me parece que eso también, creo yo al menos, dentro de la formación periodística es importante. Hace bastante tiempo que Rodrigo Diz tiene la mano levantada, así que vamos con Rodrigo. Sí, sí, bueno, sí, justo me quería meter también en el tema de las redes, porque las notas que escribiste en Cosecha Roja, por lo menos las que vimos con Damián, que son especialmente sobre Twitter, a mí me interesa mucho el tema de hacia dónde vamos los periodistas y hacia dónde va la información y también hacia dónde están migrando las audiencias, ¿no? Porque el informe que vos marcaste de que la generación boomer se sigue informando mayoritariamente por papel y la generación Z apunta ya a las redes sociales e inclusive, por lo que yo leí también, aumentaron su información a través de podcast y de Twitch. Entonces, si vos no creés que los periodistas, para también escaparnos de esa lógica de presión mediática, no van a empezar a ir migrándose hacia estas plataformas en detrimento de mantenerse en los medios tradicionales o seguir escribiendo en papeles, y si en estas plataformas pueden encontrar esa especie de, entre comillas, libertad para opinar y expresar su información. Sí, totalmente. Me parece que sí. Yo creo que el futuro un poco está ahí, ¿no? Pero diría, el futuro, digo, sobre todo cuando está tan mediado por tecnologías, podemos tener una idea de que el futuro va a estar definido por lo tecnológico, ¿no? Me parece que en definitiva también es lo que van a hacer las prácticas sociales, ¿no? O sea, obviamente la tecnología influye, pero también va a definir lo que los periodistas hagan con eso. Y lo que se puede hacer con eso. Pero en definitiva sí, totalmente. Yo lo que creo ahí, Rodrigo, y te lo traslado a vos, porque la verdad que no lo sé tanto, pero digo, ¿cómo lo venís pensando vos? A mí lo que me parece es cómo participás en esos espacios sin necesidad de ser vos el que va llevando todo eso, ¿no? Me parece que el periodismo que conocemos, también lo institucional del periodismo, con todas las cosas malas que quizás ya nombramos en esta charla, también tenía un montón de cosas que es que vos no respondés solo por vos respondés por un medio, y también hay alguien que responde por vos por encima, digamos, ¿no? Cuando vos tenés que hacer todo, que es más la lógica que pasa en un montón de profesiones hoy, no pasa solo acá, pero digo, cuando vos tenés que opinar, tenés que informar, tenés que subir el video, tenés que, no sé, o sea, hacer lo mismo que Paulina Cocina, pero con información, digamos. Cuando tenés que hacer eso, digo, ahí de qué manera te distinguís, ¿no? Digo, ahí hay un problema, porque finalmente, digo, eso lo ve bien Pablo Bukowski, que creo que leyeron algo de él. Pablo Bukowski siempre me decía hace 10 años, a las estrellas siempre les fue bien, no es que no les iba bien. ¿Cuál es el gran problema hoy? Que si vos trabajás en un medio y sabés que tu nota la leyeron 10 personas, bueno, en algún momento el medio puede decir, bueno, listo, ponemos un cable, se acabó. O en realidad pone, no sé, mirá lo que dijo tal, y no sé qué, entonces haces un clickbait y nada, y no te importa la información. Digo, eso puede pasar. Yo lo que creo es, en ese sentido, también hay una declaración del dueño del CEO de New York Times, que el chabón dice, nosotros somos una empresa de tecnología que se dedica a producir contenidos periodísticos. O sea, que podría ser, no sé, digo, esto me parece en un punto preocupante porque básicamente lo que, o sea, pone por delante la institución más reconocida mundialmente de los medios de comunicación, pone por delante ser una empresa de tecnología, ¿no? Entonces ahí hay una indistinción, ¿no? Que
que antes no sé, Clarín no disputaba con Microsoft, ponele, o Página 12 con Amazon. Hoy sí, de alguna forma, ¿viste? Y entonces me parece que ahí hay una indistinción que es complicada, que puede generar para algunos, como vos decís, Rodrigo, espacios de nuevas divulgaciones, pero quizás sí, o sea, quizás vos estás viendo más allá, y yo lo que sigo viendo es que los medios tradicionales tienen mucho poder, y al mismo tiempo, digo, como periodista, no sé en el caso de ustedes, pero digo, en general también como periodista y como cualquier trabajador, tiene un montón de problemas ser empleado, pero también tiene un montón de ventajas al final también. O sea, digo, eso, cierta tranquilidad, no tener que ser vos el que esté sosteniendo todo, digo, formar parte de una institución. Y en ese sentido me preocupa que Twitch o esos espacios o las redes sociales sean, bueno, la lógica del emprendedor llevado a eso, ¿no? O sea, bueno, que 40 prueben para que a uno le vaya bien, no sé, y los otros 39 hagan lo que puedan, ¿no? O sea, varios, o sea, digo que sea los pibes que querían jugar al fútbol y no llegaron, ¿no? O sea, un poco eso, ¿no? Digo ahí, pero sin dudas, me parece que sí, que es un espacio y que al mismo tiempo es un espacio a construir. Entonces digo, las grandes empresas están entrando ahí y van a entrar. Ahora, bueno, si para entrar van a tener que aliarse a gente que ya estaba y ya puso un pie, todo eso está buenísimo. Digo, en general, al final es ganar espacio de libertad. No es cambiar todo. Si hay que cambiar todo, al final no puede cambiar nada, te quedas en tu casa y se terminó, ¿no? Digo, ¿cómo buscas resquicios para ir construyendo eso? Sí, a mí me parece que ese es un espacio y que hay que tenerlo muy en cuenta. Que hay que tenerlo muy en cuenta también por una razón obvia. Perdón que diga algo tan básico, pero digo, si los de 18 a 25 son los que están consumiendo eso, les queda un montón de vida. O sea, a los demás 55 quiere decir que el otro modelo se está terminando, ¿no? O sea, digo, eso. No es ninguna, o sea, es la obviedad, pero digo, hay que pensarlo así también. Me causó que le queda un montón más de vida a Twitch, ¿no? Y los diarios papel siempre estamos ahí como viendo como cada vez, ¿no? Bueno, digo, con una cosa, ¿no? O sea, Twitch, digo, no sabemos si Twitch como tal Claro. va a perdurar, TikTok, Exacto. digo, no sé. Sí. O sea, hay algunas cosas que parecían en su momento que llegaban para quedarse y no fue así. Totalmente. No sé, vos, Damián, quizás más, no sé ustedes, pero digo, No. Minidis, por ejemplo, en un momento, Claro. que era, bueno, graba esto, no grabes no sé qué, bueno, nada, no sé. El otro día que le mostré a mi hijo lo que es un cassette, bueno, nada, tengo cassettes guardados, pero no tengo dónde reproducirlo, digo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y el libro y un diario y qué sé yo, todavía hoy, digo, se puede leer, sigue estando. Claro. Y lo mismo con las plataformas, ¿no? No sabemos cuál es el futuro de estas cosas, ¿no? O sea, las redes sociales tienen 12 años, 13 años. Y pienso, antes de que Instagram pusiera las historias, había una plataforma que ya me lo olvidé, que era justamente estas historias que duran 24 horas. Cuando Instagram puso las historias, la otra plataforma quedó en desuso, ¿no? Y parecía que se venía Snapchat, exactamente. Sí, claro, pero en un momento era furor, ¿no? Snapchat era lo que decían que venía, sigue Claro. existiendo, pero no, o sea, ese discurso de futuro que tenía Snapchat, que era bueno, ya está, o sea, se terminó. Y mientras Claro. tanto, también una cosa que hay que tener en cuenta, digo, Facebook, que seguramente habrán escuchado muchas veces que se muere, que no existe más, que la gente se va de Facebook, qué sé yo, sigue siendo noticias y en la Argentina muy especialmente. Vamos con Tomás. Buenas noches, Iván. Primero pedirle disculpas a todos que entro y salgo porque me anda muy mal internet. Así que si se me sale es por eso. Primero preguntarte qué es lo mejor que le ves a ser investigador, periodista especializado. Si crees que esa especialización que vos hiciste hace una diferencia con respecto a los colegas. Y por último, si recibiste amenazas por algún trabajo que hayas hecho. Buenísimo. Bueno, yo en realidad, sinceramente, soy un periodista que colgó los botines como periodista. O sea, sinceramente no, o sea, yo hoy no vivo del periodismo ni trabajo de periodista. O sea, no, digo, siempre me siguen saludando el 7 de junio y todo, pero la verdad que, digo, no me considero hoy periodista porque creo que es un oficio que se hace, digo, que es practicarlo. O sea, creo que al final también es eso, ¿no? O sea,
Digo, yo me considero más como un ex periodista, digamos, ¿no? Pero porque eso, yo digo, en su momento, yo personalmente a mí me pasó, pero este es mi recorrido personal, que en realidad es malísimo, porque básicamente es que me fui de periodismo de alguna manera. Yo en su momento, cuando quería ser periodista, siempre tuve claro mi deseo de ser periodista, y en un momento dije, bueno, pero voy a estudiar algo más, como para, bueno, qué sé yo, como para complementar el periodismo, y así si tengo que hablar, digo algo, digo en esta idea de especializarse, ¿no? Y yo estudié ciencia política, y en general me pasó en los medios en los que estaba que me encantaba el laburo, o sea, digo, no, o sea, hoy hago un laburo que me aburre mucho más, sinceramente, muchísimo más. Me divertía muchísimo más ser periodista, todos los días cubrir algo, escribir, o sea, a mí me encanta escribir, en general yo, mi laburo, hice alguna cosa para televisión, pero mi laburo básicamente fue escritura, fue gráfica. Nada, y en un momento en realidad me empezó a pasar que me copaba más investigar sobre los medios y meterme más en la academia, o sea, al revés, y aprovechar mi experiencia como periodista, que pensar complementar mi laburo periodístico con esa especialización, ¿no? Con esa cosa. Al final, y eso me pasó en realidad en un momento en que yo laburé en el diario Crítica, no sé si les suena, pero salió en 2008 y 2010. El director era Jorge Lanata. Y en ese momento yo veía en general a mis compañeros y decía, o sea, hay un montón de gente buenísima laburando acá. Yo escribía las notas, en general nunca nadie me tocó ninguna nota, o sea, no me pasó nada, o sea, no. Y en general, digo, también en esto, digo, o sea, lo mío es absolutamente, absolutamente marginal, porque yo en general hice periodismo de cultura e internacionales, son las dos secciones que yo laburé cuando laburaba en sección. Después fui editor de Anfibia, pero también Anfibia, o sea, digo, realmente es muy difícil que alguien te quiera. Digo, ya si te amenazan por estar en Anfibia, o sea, ¿qué les queda a los otros? O sea, como que, digo, sería demasiado. Sí, una vez Abelardo Castillo me amenazó que me iba a cagar a trompadas, eso fue lo único que me pasó. O sea, es un poco de. O sea, uno de los grandes escritores argentinos me quiso cagar a trompadas, pero eso es. Pero digo, la verdad que en ese momento yo tenía 20 y pico y él tenía 80, o sea que también, digo, no cuenta como algo muy heroico. Pero, digo, a mí me pasó, sobre todo en esa redacción, que yo decía, ¿cómo puede ser que estamos laburando, que en general veo la gente que labura muy bien, o sea, mucha gente que yo compartía más o menos, pero digo, grandes periodistas en esa redacción, que después le fue muy bien a todos, o sea, en general, digo, Rodolfo Palacios, que es uno de los grandes escritores policiales de la Argentina, Cristian Alarcón, que armó Anfibia y Cosecha Roja, Martín Caparrós, que es uno de los grandes escritores argentinos, Diego Genud, Luciana Geuna, Nicolás Wiñaski, digo, gente que después hizo cosas diferentes, digamos, pero mucha gente que laburaba, Diego Schurman, o sea, había mucha gente que laburaba muy bien, Andrés Fidanza, no sé, digo, podría nombrar un montón más, pero digo, un montón de gente que laburaba muy bien, y sin embargo el producto a mí me parecía malísimo, malísimo, y no era algo mío, o sea, Alejandro Wall también, digo, no sé si lo ubican, Alejandro Berkovich, bueno, digo, y Ángela Lerena, y había algo ahí también que era, o sea, ¿cómo puede ser si éramos 200 personas al final laburando en crítica, pero bueno, no sé, periodistas ponele 100, que laburábamos todo bien y el producto era pésimo? Bueno, porque había un embudo arriba, ¿no? O sea, el embudo estaba al revés, digamos, ¿no? El embudo, los dueños que venían, o sea, era un medio que era raro porque también veías a los dueños, ¿no? Y los dueños a veces de pronto te hablaban, que no es tan habitual en los medios. Y eso me volvió a pasar en otros medios, y en realidad yo dije, bueno, acá el problema no está dentro de las redacciones, el problema está afuera, y eso no lo voy a ver desde adentro, ¿no? Y en realidad eso es lo que me pasó, o sea, eso es lo que a mí me apasionó de salirme del periodismo, aunque bueno, cada tanto vuelvo, o sea, me gusta escribir, tengo el podcast, o sea, digo, hago cosas porque en ese sentido, digo, no encontré algo tan divertido para mí. O sea, la vida académica es muchísimo más aburrida, muchísimo más aburrida.
porque escribís un artículo y estás 3 años, o sea, ahora me acaba de pasar un artículo que estuve 3 años escribiéndolo, que me lo aceptaron en una revista y que después quizás lo lean 30 personas. Entonces, digo, en eso, que nada, le tenía que encontrar la onda. Digo, en eso, nada, yo, digo, me salí porque a mí me interesaba más entender eso que me estaba pasando, pero que entendía que le pasaba al periodismo, y entonces yo me corrí por eso, ¿no? ¿Te estás arrepintiendo? No me arrepiento, no me arrepiento. No me arrepiento, pero digo, lo cual no quiere, siempre dejas algo, o sea, eso digo. El periodismo era mucho más entretenido. Mi problema era más con el sentido, no con el laburo puntual. Sino que yo salía, después la tapa decía, no puede ser. Y que de rato sentía, bueno, el chabón este, o estos chabones, o tales, están aprovechando el laburo de un montón de nosotros, o de nosotros, que hacemos todo un laburo, qué sé yo, trabajamos así, y al final, bueno, o sea, le ponen la firma que ellos quieren, ponen la línea que quieren, y vos te ves arrastrado. Bueno, nada. Esa es o sea, eso es lo que yo hice, lo cual no quiere decir, o sea, por supuesto es un camino personal, ¿no? Pero digo, me parece que en general no es tanto la especialización lo que prima o lo que funciona hoy en el periodismo, sino sobre todo, quizás más lo que decía Rodrigo, ¿no? ¿En qué lugar te haces conocido, digamos? Esto yo, digo, hoy las editoriales, incluso para libros, que no son libros de gran público, para libros académicos o para libros que son para nichos, lo primero que se fijan es cuántos seguidores tenés en las redes sociales. Digo, por más que tu libro, salvo que seas, bueno, no sé, digo, cierta generación ya no necesita redes sociales. O sea, si tenés más de 50 y tenés un nombre, no es que, a ver, este no tiene cuenta de Twitter, no. No sé, hablamos de Pepe Mujica, Pepe Mujica no tiene cuenta de Twitter. O no tuvo durante la presidencia. Bueno, no la necesita, o sea, no. Pero otra gente, en general, sí. Vamos con Magalí y vamos entrando ya en los últimos 20 minutos, así te dejamos descansar ahí con tu familia, Iván. Adelante, Magalí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo estás, Iván? Te Bien. quería preguntar una opinión. ¿Crees que el periodismo como profesión en sí necesita una regularización? Es decir, por ejemplo, los médicos estudian y solo los médicos pueden ejercer esa profesión y necesitan una matrícula y demás. ¿Crees que sería necesario para nosotros? Para mí es un preguntón ese. O sea, es un preguntón porque, a ver, digo, yo te diría, en un mundo ideal te diría que estaría buenísimo, ¿no? A mí me gustaría. Ahora, ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Digo, quizás ya en lo que nombraban los Rodrigos de maneras diferentes, nada, un tema es, y creo que quizás lo de Federico también, pero hay algo ahí de pensar cómo en este mundo donde cualquiera puede ser un medio, cualquiera puede participar en redes, nada, ¿cómo haces para poner un piso para entrar, ¿entendés? Y en ese sentido me parece que ya hoy no es tan posible eso. Pero, digo, aunque en la Argentina no lo haya, no quiere decir que no haya en otros países. En Francia, por ejemplo, existe lo que se llama una credencial profesional, ¿no? Que es una credencial profesional que te da una agencia propia de los periodistas, autorregulada por los periodistas. En esto me parece que es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que estaría buenísimo que haya, pero creo que al mismo tiempo tiene que ser regulada por los periodistas. O sea, hacer una agencia regulatoria del periodismo que no esté en manos de los periodistas no tiene sentido. En los periodistas en serio, ¿no? O sea, no en los dueños del periodismo, no en los que dicen ser periodistas, no en la elite del periodismo cuando preguntamos quiénes son los periodistas y son 100 personas o 100 tipos. Digo, en general, en la enorme mayoría del periodismo que diga, bueno, a ver, listo, para ser periodista tenés que tener esto, esto y esto, listo, no sé, es un oficio, entonces no importa, si tenés un título buenísimo, pero si sos periodista, no sé qué, bárbaro, está. Pero no sé, si mentiste a propósito para hacer una operación política y qué sé yo, bueno, no sé, mirá, la agencia autorregulatoria también dice, bueno, pará, este flaco no es periodista. O no es periodista o dice, no, este no está cumpliendo con los parámetros profesionales. Y listo, digo, finalmente no es algo tan grande, pero en ese sentido hay algo que está bueno, vos decís, Magalí, que es
quizás pensar al periodismo como una profesión liberal, ¿no? Como una profesión tipo un médico, un arquitecto, un psicólogo. Digo, un médico, o sea, eso, si pensáramos las cosas que se les dejan pasar a ciertos periodistas, y si le dejáramos pasar eso a un médico, nada, a las 3 semanas se le termina la carrera, ¿no? O sea, digo, y en ese sentido me parece que hay algo que también creo que hay un equívoco ahí, ¿no? Que en general el periodismo nunca fue una profesión liberal. O sea, hay un tipo que a mí me gusta mucho, como escribe, se llama Cyril Lemieux, que el chabón justamente lo que dice es que el periodismo está a mitad de camino entre un trabajo fabril y un trabajo artesanal. Ahora, el tema es cómo entre ese trabajo artesanal y ese trabajo fabril, vos hacés que lo artesanal le gane a lo fabril, ¿no? O en todo caso, incluso en la fábrica, ¿cuáles son las reglas para ese trabajo de fábrica? Ahora, vos cuando trabajás en una fábrica, si trabajás en una fábrica de galletitas, no es que decís, pero para esta galletita le voy a poner la firma de Iván, o a esta le voy a poner un poco de chocolate y a la que... No, o sea, todas las galletitas tienen que salir iguales. Entonces digo, esa dimensión, me parece que en un punto, yo creo que en Argentina, en varios medios se perdió un poco la dimensión artesanal, ¿no? Hay demasiada intervención de la fábrica sobre los trabajadores, y me parece que en eso, no sé si exactamente un registro, Magalí, pero sí me parece que el periodismo argentino debería darse instancias propias para reclamar la profesión, ¿no? O sea, que la profesión no esté únicamente usada y movilizada en la voz de las estrellas periodísticas que dicen ser los periodistas, cuando en realidad son solo un sector del periodismo que se apropió eso. Me parece que si no hay una disputa desde abajo, una pelea por eso, todo va a ser más desigual y todo va a ser más cuesta arriba como es hoy. Pero en ese sentido, quizás pensar en un registro estaría bueno. El tema también siempre es que ese registro lo manejen los periodistas y lo manejen todos los periodistas, porque si lo van a manejar las estrellas periodísticas, quizás al final va a terminar resultando en algo peor de lo que uno pensaría, de lo que uno pensaría que va a ser. No sé vos cómo lo pensaste, Magalí, si venías pensando en este tema y si te gustaría que haya. Sí, no, más que nada es porque claramente hoy en día con las redes sociales uno, o sea, no puede, digamos, distinguir quién puede y quién no puede hacer periodismo desde sus cuentas porque quiere, pero sí regularizar un poco más lo que es el periodismo, por ejemplo, en los medios, en televisión, que hoy podemos observar cualquier persona dando noticias, más que nada en eso, como para cuidar el trabajo del periodista. Sí, claramente. Digo, me parece que, por ejemplo, no sé, tenemos un ejemplo para mí muy claro, que es, por ejemplo, el de Viviana Canosa, que digo, no hace periodismo, no es periodista, no viene del periodismo tampoco, y conduce la franja central de un noticiero 24 horas. O sea, entonces, digo, todo eso, y que no haya herramienta colectiva más allá de críticas en Twitter o en donde sea, me parece que es un problema para el periodismo, ¿no? En todo caso, que digan, bueno, mira, no sé, este es un programa de tal cosa, no sé, de opinión, no sé, o de chimento, lo que sea, no importa. Pero decir esto no es periodismo, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un problema, y creo que ahí es donde el periodismo en la Argentina tiene una dificultad grande para legitimarse. En todos lados, pero en Argentina me parece que es más marcado. Iván, bueno, para ir terminando, te quería hacer una consulta sobre la profesión y sobre tu profesión y académico, investigador, pero ahí dijiste algo de una disputa, ¿no? ¿No crees que ya comenzó una disputa de una nueva camada de periodistas que, no digo todo el tiempo, pero sí comienzan a levantar la voz y a cuestionar vos lo llamás vedette del periodismo, yo tomé una definición de Darío Aranda que habla del establishment periodístico. ¿Observás que hace un tiempo comienza a haber una disputa sobre cómo ejercer la profesión, cómo informar, sobre qué temas informar, sobre qué temas no informar? Sí, totalmente, sí. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que en eso me parece que hasta el 2008, 2010
los medios no hablaban de los otros medios y los periodistas no hablaban de los otros periodistas. Y eso se rompió, ¿no? O sea, eso, o sea, nadie tiene, o sea, nadie. Algunos se cuidan más, todo, pero digo, hay mucha gente que no tiene problema en decir, no, lo que hace este. O sea, en eso me parece que el periodismo se volvió menos corporativo como generalidad, ¿no? Me parece que el corporativismo se segmentó. O sea, hay un corporativismo de, sobre todo, digo, no sé, eso, digo, hay ciertos sectores que siguen siendo corporativos entre sí, pero me parece que sí, que hay menos miedo a criticar y al mismo tiempo esa libertad de criticar a muchas personas siente que también le tiene, o sea, les genera menos consecuencias que lo que podría haber sido en otro momento, ¿no? Meterse con vacas sagradas, digo, porque hoy hay más posibilidades de expresarse. De expresarse no quiere decir, por eso, de expresarse no quiere decir que después vayas a vivir del periodismo o que, o sea, quizás puedes hacer periodismo y que o sea, que el periodismo sea una de tus ocupaciones, digamos, ¿no? Ahí sí, me parece que eso sí, pasa y mucho, porque ya es muy difícil volver a... Me parece, por eso insisto en que hay para mí una segmentación, ¿no? O sea, hay una división muy clara que no... O sea, yo creo que sí, digo, en el periodismo hoy pensaba eso, ¿no? Cuando Cambiemos cerró su... O sea, parece que al final Juntos por el Cambio cierra en unidad y el Frente de Todos en unidad. Digo, perdón que me meta en esto, pero digo, que parecía que era tanta la disputa y qué sé yo. Pensaba, la política tiene muchas más herramientas para autorregularse y que los actores saquen menos los pies del plato que lo que tienen los medios en la Argentina, ¿no? O sea, finalmente hay algo ahí me parece que está más dividido, más cortado, porque también cómo haces, ¿no? Para compartir con alguien que sentís que es quien hace todo lo contrario a lo que debería hacer alguien en tu profesión. Me parece que ahí hay algo complicado del periodismo, pero no sé si era esa la pregunta o me habías Sí, dicho sí, algo. iba por ese lado, porque en un momento hablaste de la posibilidad de que haya una disputa y bueno, Sí. vengo Sí, pero sintiendo de hace ya nuevo, algunos años, sí, pero de en nuevo, términos más generacionales, ¿no? sí, Incluso, sí, sí, y a veces totalmente. ataques. Pero una cosa que sí te quería, o sea, que quería sumar, que ya lo dije varias veces, que es cuando no es colectiva la discusión, cuando no hay una institución que quizás retomando lo de Magalí, no sé, podría ser bueno, no sé, los periodistas registrados, decimos que, no sé, tal no hace periodismo, digo, cuando es opinión contra opinión, vale lo mismo la opinión del que hace información, del que maneja información rigurosa como periodista, que el que no maneja ninguna información, o que el que solo moviliza su opinión. Entonces, en opinión contra opinión, para mí el periodismo pierde, digamos. Pierde. Es mejor eso que nada, ¿no? Claramente. Pero digo, pensando en un horizonte, me parece que también hay que trazar una frontera más fuerte. Y lo último, y ya ahora en 10 minutos te dejamos. Los chicos, bueno, están en su último año de su segunda carrera, ¿no? Ya tienen un terciario completado, después ahora lo complementa con un ciclo de licenciatura. No sé, yo recuerdo aquellos momentos de preguntas, de qué hacer, y vos presentás una otra oportunidad, ¿no? Que es la academia, ¿no? Este recorrido del periodismo a la academia. Hablaste de las cosas tal vez no tan positivas como el aburrimiento, a ver, ¿qué cosas tiene positivas? ¿Cómo llegaste? ¿Qué camino hiciste? ¿Hiciste una maestría? ¿Cómo fue que llegaste a tu profesión actual? ¿Y qué sugerís? No, yo sugiero que siempre en las medidas de las posibilidades que cada uno tenga, traten de hacer lo que les gusta, ¿no? O sea, traten de hacer lo que les gusta. Y para mí, digo, yo hoy me siento, o sea, digo, quizás la pregunta de Tom, que yo la tiré un poco al lateral, digo, también un poco la pregunta era, bueno, sí, quizás, digo, yo no me considero periodista, pero quizás, digo, tengo un podcast, cada tanto escribo en Cosecha Roja, ahora edité el libro de Anfibia, digo, qué sé yo, quizás sí. O sea, digo, yo no me percibo como periodista, pero quizás sí. O sea, digo, ahí también quizás es una forma que encontré de estar en el periodismo sin bancarme el día a día, decir, uy, la puta madre, lo quiero matar al director cuando ni lo vi. O sea, digo, cuando pueden pasarte esas cosas, digo, cuando a vos te podés calentar con algo. Pero yo creo que
que ya sea el mundo académico, o sea, otro mundo, que quizás no sea exactamente una redacción o el mundo más periodístico, digo, yo no me animo a dar recomendaciones, pero sí creo que está bueno para mí no bajar tantas banderas. Digo, si uno va a hacer el periodismo, también hacer el periodismo que a uno le guste, sabiendo que tampoco es el mundo ideal, pues como no es nada, o sea, como no es tu familia, como no es tu casa, como no es tu laburo, como no sos vos mismo, o sea, como que también digo, nada es 100% ideal, ¿no? Eso está clarísimo, pero digo, en ese sentido me parece que, digo, la academia es una posibilidad, o sea, te puede gustar dar clase, estudiar, o sea, existe en la Argentina el CONICET que digo, es una agencia estatal que permite hacer doctorados y ser financiado mientras haces el doctorado y después eventualmente si querés seguir o hay universidades para dar clases, o sea, eso siempre es un camino que está. Pero digo, para mí, o sea, yo la recomendación que haría es, en principio nada, o sea, obviamente eso depende de cada uno, sin dudas. Y después de las posibilidades que uno tenga, a mí personalmente lo que me pasó es que eso, yo quizás encontré otra forma de llevarme con los medios. O sea, porque a mí me encantan los medios, pero quizás mi forma hoy de llevarme con los medios es esta. Nada, y sí también, perdón, sin romanticismo, creo que también siempre es importante estar en lugares donde uno pueda asegurar su vida, o sea, asegurar su vida materialmente. Eso también me parece que no es un tema menor. Pero creo también que el periodismo en la Argentina, con toda la razón de la precarización laboral, o sea, con toda esa razón, o sea, sin olvidar eso, creo que también tendría que poner en agenda, además de pelear contra la precarización laboral, pelear por las condiciones profesionales, porque también una y otra no están tan divididas finalmente, me parece. Bien, Iván, bueno, hoy es nuestro cierre de clase, así que bueno, ha sido un lujo compartir este espacio con vos, además te leímos y siempre es lindo preguntarle a quien uno lee. Y bueno, y si les parece, a los educandos y educandas, si pueden activar el micrófono y te despedimos con un aplauso agradeciéndote por el tiempo. Si quieren los dejo y si tenés ahí 5 minutos para cerrar las clases. Dale, después Bueno, te gracias, escribo. Gracias a todos. Gracias a vos. Chao, chao. Un abrazo Chao, grande. hasta luego. Chao, chao. 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 Chao, gracias.